Vamos a resolver el ejercicio C, ¿no? Dice, encuentra la circunferencia inscrita en el triángulo mediante el cálculo de las bisectrices internas, ¿no? En forma vectorial y analítica. Hay que obtener el incentro que es la intersección de las bisectrices, ¿no? Entonces, lo primero que hay que recordar es que dados dos vectores, dados U y V en R2, lo que teníamos es que el vector bisectriz se ve como un vector de la forma V, norma de V por U más la norma de U por V. Ok, entonces esto, si recuerdan, lo que nos decía es que si nosotros teníamos dos vectores, un vector U y un vector V, cualesquiera, entonces al aplicar esta fórmula con estas variables, ¿no? Obteniendo las normas de V y la norma de U, lo que obtenemos es el vector B que va en esta dirección, ¿no? Este vector B tiene la cualidad, que por ejemplo aquí lo voy a poner, aquí el vector B, tiene la cualidad de que se ubica justo en el centro del ángulo, ¿no? O sea, U y V tienen este ángulo por aquí decir teta, ¿no? Entonces lo que hace ese vector B es justamente pasar en medio de esos dos vectores de modo que parta al ángulo por la mitad, ¿no? En este caso aquí tendríamos un teta 1 y un teta 2, donde teta 1 va a ser igual a teta 2, ¿no? Voy a encontrar la circunferencia inscrita, pero a partir del cálculo de las bisectrices internas, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, aquí un ángulo teta, un ángulo alfa y un ángulo gamma, por ejemplo. Entonces, las bisectrices, por ejemplo, la bisectriz de A va a ser esa recta que pasa justamente por el punto A y que divide al ángulo teta a la mitad, ¿no? La bisectriz de B va a ser la que pasa por el punto B y parte a alfa a la mitad. Y la bisectriz de C va a ser la recta que pasa por el punto C y que parte al ángulo gamma a la mitad, ¿no? Está aquí. Entonces, si se dan cuenta, a partir del punto del que nos estamos ubicando, pues necesitamos dos vectores, ¿no? U y V, que son los que nos marcan este ángulo. En este caso, pues aquí podríamos definir el vector que va de A a B y el vector que va de A a C como nuestro U y nuestro V, y de ahí calcular este ángulo, ¿no? Y más bien, de ahí calcular el vector B, ¿no? Bisectriz de B. Espero que no se confunda, pero esto yo lo voy a llamar bisectriz de B. Entonces, la bisectriz de B hay que encontrarla, ¿no? Primero, vamos a hallar, ya tenemos el punto B, vamos a hallar el vector U y el vector V, ¿no? Entonces, si se acuerdan, vamos a hacerlo mediante el uso de el vector AB, ¿no? Que el vector AB va a ser A menos B. Y gráficamente lo que sabemos es que es el vector que va del punto B al punto A. Y el vector que va del punto B al punto C, pues va a ser C menos B, ¿no? Entonces vamos a tener CB, el vector C menos B, ¿no? Entonces, aquí los voy a poner. Voy a poner que lo voy a llamar como U y lo voy a llamar V, ¿no? Entonces, este de aquí ya fue mi vector CB, va a ser V. Voy a borrar estos de aquí, estos números. Y este va a ser nuestro vector U, ¿no? Que va de B a A. Entonces, si ya tenemos esos dos vectores, pues podemos aplicar la reglita, ¿no? Esta de aquí. Bueno, la ecuación, ¿no? Y esta nos va a asegurar que vamos a obtener justamente un vector B en esta dirección, ¿no? Este va a ser el vector B resultante, ¿no? Solo habría que calcular, bueno, si ya tenemos los dos puntos, pues hacemos esa resta. Y una vez que ya tenemos U y V, pues aplicamos las normas, ¿no? Aquí, norma de U y la norma de V, ¿no? Acuérdense cómo se calculaba eso. Y pues ya podemos obtener el vector B que iría en esta dirección, ¿no? Entonces, lo que sabemos es que el vector va en esa dirección, ¿no? Entonces, pero justamente ese vector no necesariamente de inicio se ubica en este punto, ¿no? O sea, más bien ese vector B resultante, nosotros lo ponemos gráficamente ahí, pero en realidad el vector resultante pues es uno que está así, ¿no? Que parte del origen. Lo que nos bastaría a nosotros, o lo que nos quedaría, es ubicarlo en ese punto, ¿no? Entonces, ahora sí, para decir, bueno, ¿cuál es la bisectriz de B? La bisectriz de B va a ser igual a el punto, que el punto es el punto B, más un factor veces el vector director, que en este caso nuestro vector director es B, ¿no? Yo pongo tal que T pertenece a R, ¿no? Y esa ya es la recta que nos define la bisectriz de B, ¿no? Ok, entonces bastaría hacer lo mismo para los otros dos. La bisectriz de A, nuevamente, obtenemos este vector director de aquí, lo llamamos U, obtenemos este vector director de aquí, lo llamamos V, y aplicando la fórmula, pues vamos a obtener el vector bisectriz B, ¿no? Traten de este vector bisectriz, no llamarlo B en todos, ¿no? O sea, que no sea aquí B siempre, sino que para la bisectriz del punto A, pues sea el punto A más algo veces el vector ABA, ¿no? Por ejemplo, es que aquí creo que estoy confundiendo un poquito los puntos, pero le voy a poner B', ¿no? Y este sería A'. Entonces, aquí, le voy a llamar como B'. Y este de aquí, el resultante de aquí a acá, sería mi A', ¿no? El vector bisectriz. Donde A' va a ser igual a la norma de U por V más V por U, ¿no? Aquí estoy repitiendo índices, pero digo variables o letras, pero no necesariamente tienen que repetirlas, ¿no? O sea, aquí podría ser el vector W y aquí el vector Z y etcétera, ¿no? Entonces, aquí ya le llamé así. Tal que R es un real, ¿no? Y nuevamente para C, ¿no? La bisectriz de C va a ser el punto C más algo veces el vector bisectriz
donde S es un valor real, ¿no? Entonces vean que el punto en el que se intersectan las rectas de bisectriz, pues va a ser el incentro I0, ¿no? Este de aquí. Entonces esta sería la bisectriz de A, esta sería la bisectriz de B y esta sería la bisectriz de C, ¿no? Entonces, la intersección, nuevamente, hagan la intersección de esta recta con esta recta y con esta recta y el punto que les dé pues va a ser el incentro, ¿no? El punto que les dé va a ser el incentro. Entonces ya tienen el centro del círculo y ahora les faltaría hallar la circunferencia, ¿no? Si nosotros aquí tenemos el incentro, pues entonces podríamos construir la circunferencia aquí, ¿no? A ver, voy a ponerla así. Entonces, si se dan cuenta, habían visto en clase que de aquí a aquí podemos construir la distancia, ¿no? Entre este punto, entre el centro y la recta, ¿no? Y que ese segmento va a ser ortogonal, ¿no? De igual forma, del incentro al punto tangencial de la circunferencia con el lado del triángulo, pues también va a ser un ángulo recto. Y nuevamente en este caso, ¿no? Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es determinar la distancia del incentro a esta recta, ¿no? Porque si hacemos eso, pues esta de aquí ya nos daría el radio y la distancia del incentro a este lado del triángulo, esto nos daría el radio, que en teoría deberían ser iguales, y lo mismo para este caso, ¿no? Entonces, hay que comentar un poquito la fórmula de la distancia. En clase habían determinado que la fórmula, que si tenían un punto P y una recta, entonces por ahí pueden tener un punto Q arbitrario, y la distancia del punto a esta recta L, pues va a ser igual a la distancia de P a L, va a ser igual al valor absoluto de P menos Q, producto punto N, entre la norma al cuadrado de... Ok, entonces aquí esta norma es así, no va al cuadrado, y entonces ya tenemos esa fórmula, ¿no? La distancia de un punto a una recta. Si se acuerdan, para que esto quede un poquito más claro, vamos a ver geométricamente, esto ya lo habíamos visto, ¿no? Y vamos a verlo para que quede claro. Entonces, si tenemos, por ejemplo, nuestro punto Q en la recta y nuestro punto P, entonces, acuérdense, P menos Q pues es el vector que va hasta acá, ¿no? Entonces lo voy a dibujar. P menos Q es este vector, ¿no? P menos Q. Ok, y entonces un vector normal a la recta pues sería, por ejemplo, este de aquí, ¿no? Vector normal podría ser ese o podría ser este otro de acá, ¿no? Ok, entonces lo que estamos haciendo es lo que ya habíamos visto antes sobre la proyección, ¿no? Entonces, si este vector yo lo tomo y lo pongo de este lado, entonces habíamos visto que el vector proyección solamente lo estoy trasladando, ¿no? De este lado. Aquí fíjense que lo que habíamos visto de la proyección es que imagináramos que, por ejemplo, aquí tenemos este vector y este otro vector. Si el sol se encuentra de este lado, pues entonces la proyección va a generar una sombra aquí, ¿no? O sea, si este vector lo proyecto sobre este otro vector de aquí, nosotros generamos una sombra de este lado, ¿no? Y justamente este vector de aquí pues tiene una cierta magnitud, y esa magnitud justamente es la distancia que está de este lado, ¿no? Porque si se dan cuenta, este de aquí es este, ¿no? Y este otro de aquí es este de aquí. Entonces, si nosotros aquí ponemos el sol y generamos la sombra, pues el vector resultante es este de aquí, ¿no? En este caso el sol estaría de este lado y el vector resultante, pues sí, justamente es este de aquí. Y este de aquí es justamente del que queremos obtener su distancia, ¿no? Que es la distancia del punto P a la recta. Entonces, vuelvo a poner esto de la proyección para que ya tenemos aquí el sol, ¿no? Entonces, la sombra que genera V sobre U es este vector de aquí, ¿no? Y ese vector le vamos a llamar la proyección, ¿no? Proyección de V sobre el vector U, y va a ser V producto punto con U entre la norma de U al cuadrado, ¿no? Y todo eso multiplicado por el vector U. Entonces, la magnitud de esto, o la distancia de esto, pues va a ser el valor absoluto aplicando la norma, porque lo que queremos es la norma, ¿no? Si aplicamos la norma de este vector proyección, entonces aplicamos la norma de este lado y la norma de este lado, ¿no? Vamos a hacerlo. Entonces va a ser la norma de todo esto, y pues nada más aplicando lo que ya sabemos, va a ser la norma de esto de aquí por la norma de este vector, ¿no? Y entonces este es le quita el cuadrado, y lo de arriba, como ya es un producto punto, pues se convierte en un escalar, ¿no? Y entonces va a ser el valor absoluto de V producto punto con U entre la norma de U. Si lo vemos en términos de lo que estamos trabajando, es que, por ejemplo, esta es nuestra recta y este es nuestro punto, ¿no? Este es nuestro punto. Entonces lo que a nosotros nos interesa es sacar esto de aquí. ¿Y cómo lo sacamos? Pues asumimos un punto que está, por ejemplo, entonces, si este es P y este es Q, pues entonces P menos Q, ya sabemos que es este de aquí, ¿no? P menos Q, y si lo trasladamos, pues es este vector de aquí. Entonces este es P menos Q, ¿no? Si lo trasladamos, es este vector V, y aplicamos la proyección, y pues ya obtenemos este vector de aquí, y podríamos calcular su norma, ¿no? Con todos estos elementos, pues ya que ya definimos, pues lo que bastaría es encontrar el radio, ¿no? Que sería la distancia de este punto del incentro a esta recta, ¿no? O en todo caso, distancia del incentro a esta otra recta o a esta otra recta, ¿no? Entonces el radio va a ser la distancia del punto P a la recta, ¿no? En este caso, nuestro vector normal
a esa recta de AB, en el caso específico de AB, pues sería AB ortogonal, ¿no? Este sería nuestro vector normal. Y el punto Q, pues es un punto que pasa por la recta, que sería o bien OA o bien B, ¿no? Y el punto P sería el incentro. Entonces, si utilizamos la fórmula, pues sustituimos el punto P es I0, el punto Q sería B, N sería AB ortogonal y la norma de AB ortogonal.